señor José María Pacori Cari, administrativo, denominado Causas y consecuencias jurídicas de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo dineras 128-2019 EPG UNSA, en el que se designa la terna de jurados evaluadores conformado por el magíster José Alejandro Herrera Bedoya, el magíster José Felipe Málaga Cruz y el doctor Joaquín Mateo Ticón. Tras su presentación, al término de este tiempo, el jurado evaluador le formulará las preguntas que estime por conveniente, las mismas que usted deberá responder. Posteriormente, el jurado evaluador sesionará en privado a efectos de deliberar la aprobación o no de su sustentación. Luego de ello, se le hará conocer los resultados del mismo. En estos 25 minutos señalados, señor graduando, dará usted lectura a sus conclusiones. Puede usted dar inicio a su presentación. Muchas gracias, señor presidente de jurado, señores miembros del jurado. En el presente caso, nosotros hemos presentado un trabajo de investigación donde hablamos sobre las causas y consecuencias jurídicas de la negociación colectiva en el sector público de las condiciones de trabajo dinerarias en el Perú. El problema lo hemos delimitado del 2013 a la actualidad, porque en el 2013, en julio del 2013, se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 30.057. Nuestro problema de investigación ha dado lugar a una hipótesis de trabajo. Nuestra hipótesis de trabajo es que, teniendo en cuenta la normatividad presupuestal y la normatividad del empleo público, que prohíben en la administración pública la negociación de incrementos remunerativos, ha dado lugar a que los servidores públicos, junto con las entidades públicas atendiendo al costo de vida, busquen mecanismos para lograr estos incrementos remunerativos que han dado lugar a planillas aparte, diferentes de la planilla única de pago. En base a esto, hemos propuesto la siguiente hipótesis: que las causas jurídicas de la falta de negociación colectiva de condiciones de trabajo dinerarias en la administración pública son la prohibición de la normativa presupuestal y de la normativa del servicio civil y la falta de regulación específica sobre el tema de negociación colectiva en los diversos niveles de gobierno, lo que ha traído como consecuencia que la administración pública y las organizaciones sindicales conclusiones de nuestro trabajo de investigación, las cuales cada una las vamos a disgregar y explicar concretamente. En principio, señores, hemos verificado que en el Perú la negociación colectiva se encuentra regulado en el artículo 28 de nuestra Constitución Política del Estado. Y hemos establecido que esta negociación política en el Perú tiene una triple dimensión. En principio, conforme a la Constitución, tiene la dimensión de un derecho subjetivo fundamental y constitucional, es decir, de ineludible incumplimiento por parte de las autoridades administrativas del Estado peruano. En segundo lugar, hemos indicado que también es un mecanismo de solución de conflictos laborales la negociación colectiva, un mecanismo que es utilizado por los organismos sindicales para lograr mejorar sus condiciones de trabajo dinerarias. Y por último, hemos llegado a la conclusión que la negociación colectiva en el Perú, en el sector público, es un procedimiento administrativo laboral de negociación colectiva. Esta conclusión es importante. ¿Por qué? Porque al indicar que es un procedimiento administrativo laboral,
indicamos que los trabajadores, al tener la calidad de administrados, se rigen por el principio que las normas de este procedimiento administrativo se deben interpretar de manera favorable al administrado conforme al principio de informalismo previsto en el artículo 4, literal 1.6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hecha la precisión sobre la triple dimensión de esta negociación colectiva, tenemos que precisar las etapas de la negociación colectiva. ¿Por qué las etapas, señores miembros del jurado? Porque en doctrina la negociación colectiva se inicia con un pliego de reclamos que contiene las demandas de la organización sindical o grupo de trabajadores. Continúa con las negociaciones de trato directo. Si las partes lo consideran, van a conciliación y en su caso también pueden pedir la mediación y para posteriormente ir a un proceso arbitral. Actualmente se ha emitido el decreto de urgencia 014-2020 que indica expresamente solamente el trato directo y el procedimiento arbitral, no haciendo mención expresa a la posibilidad en el sector público de recurrir a una conciliación donde se podría firmar una acta de conciliación, lo que daría lugar, en su caso, a una convención colectiva contenida en el acuerdo de conciliación. Ese es un primer detalle de esta situación. Hecha esta precisión sobre las etapas, el capítulo 2 es importante en nuestra tesis porque hacemos referencia a la normatividad internacional que regula la negociación colectiva. Señores del jurado, en el Perú ha ratificado 2 convenios colectivos relacionados a la negociación colectiva. El convenio OIT 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el convenio OIT 151. En el sector público solamente las normas del ordenamiento nacional se remiten a estos 2 convenios. Sin embargo, hemos verificado que el Tribunal Constitucional del Perú aplica un tercer. ¿Por qué? Porque indica que las condiciones de trabajo también incluyen los incrementos de salario o incremento de remuneraciones. Este convenio no ha sido ratificado por el Perú. Es por eso que la normatividad sobre negociación colectiva en el sector público no contempla los criterios que este convenio colectivo ha establecido. Sin embargo, en el Perú el Tribunal Constitucional ha indicado que lo que indica este convenio no ratificado puede servir de criterio interpretativo de las normas laborales. Ahora, la tercera conclusión está relacionada con el capítulo 4 de nuestra tesis. Se refiere al presupuesto del sector público, a una prohibición presupuestal, señores miembros del jurado. Hemos tomado como punto de partida el decreto legislativo 556, que es la ley de presupuesto del año 1990, justo cuando ingresa el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. En su artículo 68, la ley de presupuesto de 1990 indica que la ejecución del gasto de remuneraciones queda prohibido realizar las siguientes acciones: incrementar todo tipo de remuneraciones, excepto remuneración personal, familiar y ascensos a plazas presupuestadas, así como las derivadas de pactos colectivos. Es decir, que en el año 90 se permitía la negociación colectiva de incrementos remunerativos. Ahora, ¿por qué tomamos en cuenta el año 1990? Porque en el 90 se permitía la negociación colectiva a través de la ley de presupuesto. A partir del año de 1991, y en la tesis van a encontrar todas las leyes, desde el 91 hasta el 2018, hemos también revisado la ley 30.879 del 2019, se prohíbe la negociación colectiva, se prohíben los incrementos remunerativos por cualquier índole. Actualmente, por decreto de urgencia 014-2019, se ha aprobado el presupuesto de la República del 2020, donde nuevamente se indica, se prohíbe en todas las entidades el reajuste o incremento de remuneraciones. Inclusive hace referencia a todas las posibles denominaciones que los trabajadores podrían dar
a un incremento remunerativo a través de una negociación colectiva no reglada. Esta situación inclusive ha implicado que se someta esto a un control concentrado de constitucionalidad. Este control concentrado de constitucionalidad ha derivado en 3 sentencias importantes en el Perú. Tenemos en primer lugar que en el 2005, cuestionando la ley marco del empleo público, se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 008-2005-PI/TC. En este caso indicaban que sí era posible la negociación colectiva, pero esta negociación colectiva debía tener en cuenta el principio de equilibrio presupuestal. Esto implica que las necesidades de los ciudadanos deben estar equilibradas con los incrementos remunerativos de los servidores públicos y trabajadores del Estado. Eso es lo que indicó en el 2005 el Tribunal Constitucional. Ya en el 2003 se dan 2 sentencias importantes sobre el tema en cuestión. Referente al cuestionamiento de la ley 30.057, que es la ley del servicio civil, se emite la sentencia en el expediente 18-2013-PI/TC, donde se indica que la negociación colectiva en su regulación o el Congreso de la República delibere una ley sobre la negociación colectiva. Actualmente el tema sigue vigente por cuanto se ha emitido un decreto de urgencia que no es una norma dada por el Congreso, que este decreto de urgencia, que es una norma no dada por el Congreso, regula la negociación colectiva en el sector público. Por último, tenemos el Pleno Jurisdiccional en el expediente 004-2013-PI/TC y el 0023-2013-PI. En este caso, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley de Presupuesto del 2013 y por conexidad declara la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto del 2014-2015 en la parte referida a la prohibición de negociar incrementos remunerativos. Declara su sentencia en vacatio sentientae, suspende los efectos, pero exhorta al Congreso, no al Poder Ejecutivo, sino al Congreso, para que emita una ley que regule la negociación colectiva. Este es el panorama respecto de la inconstitucionalidad y las 3 sentencias importantes que se dio sobre el tema. Normalidad. Fue reglamentada y se reguló. Sin embargo, la ley 30.057 establecía la prohibición de negociar compensaciones económicas, esto es, los incrementos, pero sí se podía negociar compensaciones no económicas. Sin embargo, se estableció que se debía pedir previamente el pliego de reclamos que presentaban los trabajadores del sector público, tenía que ser remitido al servir. Y el servir era quien debía emitir un informe sobre cuál de los petitorios realizados debía negociarse. Al inicio se verificó que solamente los incrementos remunerativos o aquellos cuando decía una asignación, una bonificación por día del trabajador, el servir indicaba que no era posible su negociación. Posteriormente, el servir extendió los alcances de su interpretación y cuando había la negociación colectiva. Estas situaciones hicieron que con el tiempo los trabajadores buscaran una forma, un mecanismo, o sea, la prohibición presupuestal trajo como consecuencia que los trabajadores y también a veces los empleadores buscaran un mecanismo de solución de conflicto. Y para esto llegaron a la cuenta del arbitraje. El arbitraje como una solución al problema de estar prohibido y lograr un incremento remunerativo. La Corte Suprema, y hemos anexado a nuestra tesis
paso a resumir. En principio indica que el arbitraje es una jurisdicción reconocida por la Constitución. No desplaza al Poder Judicial, sino que trata de realizar un mecanismo de mejora de conflictos jurídico-laborales. Y en esta mejora se debe tener en cuenta que el laudo arbitral se refiere generalmente a contenido patrimonial, mientras que el Poder Judicial se refiere al contenido patrimonial y al extrapatrimonial. En esta situación de la Corte Suprema ha establecido dos tipos de laudos arbitrales, como son el laudo de derecho y el laudo económico. El laudo de derecho por la interpretación o aplicación de normas jurídicas y el laudo económico que resuelve conflictos económicos laborales, como es el caso de los incrementos remunerativos. Teniendo en cuenta esta situación, se preguntó, o sea, se cuestionaba mucho si los árbitros o el tribunal arbitral tenían la posibilidad de realizar un control difuso de normas. Cuando se va a esto, la Corte Suprema indica que efectivamente los árbitros, al ser una jurisdicción reconocida por la Constitución, también deben velar porque la Constitución esté por encima de la ley, y de tal manera que un árbitro puede realizar un control difuso. Para el caso que nos ocupa, el control difuso fue respecto de las normas que prohibían la negociación colectiva de incrementos remunerativos. Los trabajadores iban a un arbitraje y el árbitro inaplicaba la ley de presupuesto vigente para ese año, que prohibía el incremento y permitía la negociación colectiva de incrementos remunerativos, dando lugar al incremento remunerativo. Esta situación trajo como consecuencia que se había emitido donde se realizaba un control difuso. Respecto de esto, la misma Corte Suprema indicó causales para declarar la nulidad de este laudo económico e hizo presente que no era causal de nulidad el no haber hecho caso a la prohibición de negociar incrementos remunerativos que estaba en las leyes de presupuesto. Incluso asevera expresamente, por ejemplo, en la apelación 2830-2015 Lima, la Corte Suprema indica, desde el momento en que la parte demandante, es decir, la entidad pública, aceptó someter a arbitraje la controversia, aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de carácter presupuestal. Entonces, en base a esta situación, la negociación colectiva en el Perú buscó un mecanismo y una salida a través del arbitraje laboral. Ahora bien, ¿qué es lo que ha acontecido? Y para finalizar, quiero hablar sobre lo que actualmente está viniendo, se está llevando a cabo. Es el decreto de urgencia 014-2020, que es la ley especial que regula la negociación colectiva en el sector público. Una precisión, dice, esta ley, señores, del jurado fue emitida y publicada el 23 de enero del 2020. En el 29 de febrero de 2020, el Servir publica el proyecto de reglamento del decreto de urgencia. Proyecto de reglamento que hasta la fecha no se ha emitido. Paralelamente a esto, ¿qué es lo que sucede con este decreto de urgencia 014? Se ha presentado dos demandas de inconstitucionalidad. Una, el expediente 4-2020, acción de inconstitucionalidad del 4 de marzo del 2020, antes de la pandemia, presentado por el Colegio de Enfermeros del Perú. También tenemos el expediente 003-2020, acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, que fue admitida recientemente el 9 de septiembre de este año. Paralelamente a esto, en el Congreso existen diversos proyectos de ley para la derogación de este decreto de urgencia 014-2020, como es el proyecto de ley 5617-2020, el proyecto de ley 6002/2020, el proyecto de ley 5473-2020. Particularmente, hace 2 semanas, el congresista por Arequipa, Hipólito Chaña, indicó que su proyecto de ley para derogar también este decreto de urgencia estaba en comisión de Constitución del Congreso.
A esto se aúna que actualmente también existe un informe del anterior Congreso donde su Comisión de Constitución pidió que se declare de la derogación de este decreto de urgencia. Entonces, el tema actualmente sigue siendo bastante vigente y actual. Para finalizar, lo que se está haciendo actualmente dentro de este marco jurídico es que se está realizando laudos de derecho ante árbitros unipersonales. El procedimiento de negociación colectiva que se debe regular por este decreto de urgencia 014-2020, lo que están haciendo es tratar de cortarlo antes de enviar para el informe del MEF, cortar y pedir que un árbitro realice un control difuso, no permitiendo, no haciendo un laudo económico, sino un laudo jurídico. Habilitando el árbitro esto, inaplica el decreto de urgencia 020 conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional, convenios internacionales que acabo de indicar, y proceden a la negociación colectiva. Pero la situación está bastante complicada, pero los trabajadores están buscando la forma de avanzar en esa situación. Estas son las conclusiones de nuestro informe de tesis, señores miembros del jurado. Muy bien, muchas gracias, señor graduando. Pasamos a la segunda parte de este grado, que es la rueda de preguntas que vamos a realizar los tres miembros del jurado. Comenzamos con la participación del doctor Joaquín Mateo Ticona Rondán. Doctor Ticona, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor José Alejandro, presidente del jurado. Señor graduando, usted, de acuerdo a la posición de la Corte Suprema, ¿no?, que ha mencionado, ha establecido dos tipos de laudo. Uno de ellos es el laudo de derecho. Este laudo de derecho, en relación a la conclusión que ha llegado, podría colisionar o no al presupuesto nacional si, por ejemplo, ¿no?, si varios de los trabajadores de municipalidades, de gobiernos regionales y también de otras entidades públicas de pronto empiezan a negociar, ¿podría desequilibrar el presupuesto nacional o no podría desequilibrar? ¿Cuál es su posición al respecto? Muchas gracias, doctor Joaquín. En el presente caso, también en el trabajo de tesis hicimos una situación de las causales para declarar la nulidad del laudo económico. Cuando nos referimos a este laudo económico y a las causales que estableció la misma Corte Suprema, estableció como causal de nulidad la inexistencia de un informe económico financiero emitido por el Ministerio de Trabajo. Y lo que sucedió es que los expedientes, el árbitro sacaba su laudo. La municipalidad, por ejemplo, interponía la demanda de impugnación. Subía a la Corte Suprema y en la Corte Suprema declaraba la nulidad del laudo hasta que se obtenga el informe económico financiero del Ministerio de Trabajo. Este informe económico financiero, que es vital para la Corte Suprema y para mantener la vigencia de un laudo arbitral, es el sustento que impide que se afecte el presupuesto de la entidad o el presupuesto de la República, porque es hecho por un tercero, no es hecho por la municipalidad ni por el sindicato, sino es hecho por el Ministerio de Trabajo. Eso sería la respuesta, doctor. Bien, ¿por qué le menciono esto? Por lo siguiente, ¿no? Sobre todo, en algunos municipios sabemos que el Fondo Común solo se va, a veces alcanza a una cantidad determinada de trabajadores, y otros trabajadores que ingresan en un municipio a veces están incluso hasta por recibo por terceros o están por CAS, de tal manera que el Fondo Común no cubre el pago de las planillas de todos los trabajadores. Entonces, bajo ese criterio, probablemente los municipios, algunos o la mayoría de municipios, no van a tener un presupuesto económico positivo, digamos, para poder acreditar un incremento de remuneración mediante negociación colectiva. Uno de ellos, como por ejemplo hemos podido ver, incluso sabemos también que los alcaldes son los que van a ganar siempre más que todos los trabajadores de la entidad.
Entonces, en esa línea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de estos trabajadores? Si bien es cierto, algunos no ganan bien, ¿no? Sobre todo en municipales pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos sobre esta situación? Porque si, como usted mismo lo ha mencionado, si la Corte Suprema tiene que ver referente al laudo económico, entonces, ¿qué propuesta le podría dar a partir de esa situación? En el problema de que existen trabajadores que prestan servicios bajo relaciones civiles y respecto de diferencias remunerativas dentro de un ente público, en ese caso lo que se puede solicitar es la homologación de remuneraciones a través de, bueno, lo que denominan sinceramiento de remuneraciones. Y lo que se debe establecer es una escala remunerativa, por ejemplo, dentro de una municipalidad. Esta escala remunerativa tiene que velar por el principio de igualdad de trato, en primer lugar, igualdad de oportunidades en segundo lugar, y el más importante, que está contenido en un convenio del Pacto de San José de Costa Rica, un protocolo, es que a igual trabajo, igual remuneración. Respecto de los que no están en planillas, lamentablemente ellos tendrán que iniciar juicios para su incorporación al régimen laboral que les corresponda, dependiendo de las labores que realicen. Pero lo que se debe hacer en ese caso no es tanto de discutir el incremento remunerativo, sino organizar la escala remunerativa para que algunos trabajadores ganen en proporción al que gana menos. Y en base a eso se puede establecer una mejora económica. Entonces yo creo que en ese caso se podría negociar mejoras económicas a partir de una escala remunerativa que se debería realizar en cada entidad pública del Estado. Entonces, bajo esa propuesta, tendríamos que tener, es cierto, una escala nacional, ¿no? Entonces, una escala remunerativa nacional, de tal manera que pueda tener una sola planilla nacional. Bien, es cierto, por ese lado hay bastante que trabajar. Sin embargo, hay varios, como usted lo ha mencionado, es cierto que a veces hay varias entidades públicas, y uno de ellos la universidad, ¿no? En este tema, no puede realizar incrementos a pesar que la universidad tiene, en este caso, dinero para poder incrementar. En ese caso, desde la investigación que usted ha realizado, ¿qué podrían hacer los trabajadores o qué podría hacer el sindicato frente a esta realidad? Bueno, justo en el caso de las universidades públicas se verifica que están aplicando el decreto de urgencia 014-2020, que justo es materia de derogación, de pedidos de inconstitucionalidad, pero el detalle es los trabajadores no van a esperar 1 año, 2 años a que se resuelvan estas situaciones. Entonces, ¿qué hacer? Lo que en ese caso yo propondría, sustentado lo que yo propondría sería que el sindicato converse con el empleador, las autoridades de la universidad, y firmen un convenio arbitral para irse a un arbitraje de derecho sobre la interpretación y aplicación de las normas. El laudo arbitral indica solamente va a inaplicar, no se va a pronunciar sobre incrementos, nada, solamente sobre la aplicación e interpretación de normas. Con ese laudo arbitral que se emita, ustedes pueden continuar una negociación colectiva. Inclusive, bueno, por experiencia propia, sería inclusive más sencillo que inclusive para que las autoridades de la universidad, porque eso también es una situación del 014-2020, que indica hay responsabilidad para las autoridades que incumplan las disposiciones. En este caso, como nos hemos ido a un laudo de derecho, lo que tendría que hacer el representante judicial es interponer una demanda de impugnación, de nulidad de este laudo. Es probable que esa demanda de nulidad, bueno, la verdad, no hay causal para inaplicación de normas. El control difuso está reconocido por la Corte Suprema. Va a salir en primera instancia con la mejor defensa
infundada en contra de la universidad y fundada a favor de los trabajadores. Y eso sirve de aval para que indiquen, se agotó todos los medios de defensa que correspondían, sin embargo tenemos que cumplir con un laudo de derecho, el cual estamos obligados a cumplir. Y así se puede negociar. Y bueno, a eso yo también, paralelamente a eso, se pediría un informe económico financiero al Ministerio de Trabajo. Actualmente dice que debe ir un informe al MEF o al Servir, pero son instituciones corrompidas que no van a decir a favor del financiero. Indica que sí hay para dar los incrementos, con el laudo de derecho y el informe económico tendríamos todo un sustento jurídico para que sea legal la posibilidad de un incremento remunerativo. Bueno, y por último, también haya una evaluación permanente a los trabajadores. Bajo esta relación, esta ley Servir, así como está, es constitucional, inconstitucional, o partes de la ley Servir son inconstitucionales, toda vez por lo siguiente. No sabemos que en las entidades públicas muchas veces quien pone al jefe de personal o decimos jefe de recursos humanos es la entidad, un personal de confianza. Sin embargo, ya con la ley Servir ya no va a ser de esa manera, sino va a ser justamente a través de ley Servir. Entonces, bueno, en este caso a través de Servir. Entonces, de acuerdo a su investigación que realizan, desde ese punto de vista, ¿cómo lo considera esta ley Servir? La ley del servicio civil se sustenta en la meritocracia. Esa es la principal virtud, el ingreso a través de concursos públicos. La discusión en el caso de la ley de servicio civil ha sido más en respecto de la evaluación y de lo económico, porque mucho se ha cuestionado que la ley de servicio civil no habla de remuneración, que es lo que reconozco en los convenios internacionales de la OIT, sino habla de compensación y diferencia entre compensación económica y no económica, y lo sujeta al principio de legalidad. Es decir, que no podemos cambiar la estructura de la compensación. Desde mi punto de vista, la ley de servicio civil, en tanto norma que trata de mejorar la meritocracia en el país, debe continuar. Inclusive, le comento, hace ya 3 meses ya se lanzó un concurso público para acceder a un cargo en la ONP, en la Oficina de Normalización Previsional, para que un personal ingrese bajo el régimen de la 30.057 a prestar un servicio como contratado. Su sueldo era de 5.000 soles. Es decir, que ya en el Perú ya tenemos trabajadores, bueno, en el Perú tenemos trabajadores del Estado 728, ejemplo, obreros municipales. Tenemos trabajadores nombrados 276. Tenemos trabajadores 1057 los CAS, y también ya tenemos trabajadores 30.057. Derogar la norma 30.057 no sería lo correcto. Lo que es correcto es mejorar las situaciones en las cuales, por ejemplo, en la evaluación, a partir de la segunda evaluación es donde se produce una situación de despido. Pero, sin embargo, se podría agregar, por ejemplo, que en este procedimiento de evaluación estén como observadores o en un comité los miembros de las organizaciones sindicales para que hagan valer sus observaciones. Y en el caso que se despide injustamente un trabajador, este trabajador pueda recurrir a una autoridad judicial teniendo la observación o el aval de un sindicato que podría decir que ese despido en ese caso fue arbitrario. Entonces, yo creo que lo que hay que es tenerlo con cuidado. Por ejemplo, ahora el decreto de urgencia 014-2020, que regula la negociación colectiva, no deroga la ley 30.057 respecto de esta situación. Parece que hay derogaciones tácitas, pero no la deroga en materia de derechos colectivos. O sea, se sigue regulando por la 30.057, que es la ley del servicio civil, y el decreto de urgencia 014-2020. Pero siguen las prohibiciones en materia económica. Eso sería, doctor. Bien. Todo, señor presidente. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor Ticona. Continuamos con las preguntas. Le corresponde ahora al doctor José Felipe Málaga Cruz. Adelante, José. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, doctor Ticona, señor graduando. He revisado detenidamente su trabajo. Creo que hay bastante fundamento doctrinario, pero más que todo quiero yo ocuparme, digamos, de que usted me precise lo siguiente. El título de su tesis es Causas y consecuencias jurídicas de la negociación colectiva. Entonces quisiera que me precise qué causas ha encontrado usted para este tratamiento y cuáles son las consecuencias. Y se supone que entre la causa y la consecuencia está, digamos, lo que usted está hablando de la municipalidad para posteriormente me diga cuál es el aporte. Sí, doctor. En el presente caso, doctor, en el presente caso, las causas que hemos establecido como conclusiones en nuestro trabajo es por qué los servidores públicos del Estado negocian sus incrementos remunerativos, como lo están haciendo actualmente. Una causa es la prohibición presupuestal que año a año se da en las leyes de presupuesto desde 1991 hasta la actualidad. Y otras dos causas es uno, las aportaciones. Una es la aportación al Sistema Nacional de Pensiones y la otra causa es la aportación al Sistema de Seguridad en Salud. ¿Por qué? ¿A qué me refiero, doctor? ¿Qué pasa? Cuando se hace la negociación colectiva del incremento remunerativo, los trabajadores quieren percibir el líquido del incremento remunerativo, porque si lo incluyen en la planilla única, ellos dicen, me van a hacer el descuento de ley. Entonces, al aporte al Sistema Nacional de Pensiones o a la AFP. Entonces, lo que ellos hacen es, para evitar ese monto, esa causa, ellos negocian que esto sea como un incentivo o una bonificación que se paga en planilla aparte. Es esa la razón, a nivel nacional esto se ha venido dando, esa es la razón porque se emitió el decreto legislativo 1442 sobre gestión de recursos humanos, que establece la planilla única y está un poco diciendo la revisión de estos convenios colectivos que implicaban incentivos. ¿Por qué incentivos le ponían ese nombre? Porque conforme al decreto Supremo 005, los incentivos son no remunerativos. Y si son no remunerativos, no debían estar en planillas. Entonces, esta situación de quedarse con todo el líquido, 9% respecto de lo que yo te pague, y podría haber un ahorro público así para hacer más obras. Entonces, también la misma administración pública decía, ya, negociemos en planilla aparte estos pagos, para evitar que este 9% yo lo pague. Entonces lo pusieron a un lado, le pusieron nombre de incentivo, por ejemplo, incentivo a la productividad a nivel nacional, esto ha sido un término muy usado, y evitaban de esa manera que se haga descuentos. Entonces, estas tres situaciones de ahorro, tanto del trabajador, del empleador y la prohibición presupuestal, motivó este tipo de negociaciones. Pero cuando estas negociaciones en el sector público para incrementos se vieron afectadas, ya no se podían realizar, generó una consecuencia. La consecuencia era que los trabajadores y los empleadores tenían que buscar un mecanismo que les permita válidamente negociar incrementos remunerativos. Ese mecanismo es el arbitraje. El arbitraje es la consecuencia de toda esta situación. Inclusive el arbitraje hasta la fecha está siendo usado como el medio idóneo para lograr un incremento remunerativo que sea estable y que no pueda ser retirado por ninguna autoridad pública. Solamente la autoridad judicial a través de una revisión. Eso sería, doctor, atendiendo a la pregunta. Ha citado varias normas que se han dado últimamente, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que la causa sería que se reconoce el derecho, pero se establecen límites que no afecten el equilibrio presupuestal. Y la consecuencia sería que hay limitaciones presupuestales y en el arbitraje la economía está en servil. Entonces, en relación a eso,
como usted, por el título, usted tiene que establecer una relación, cuál es la causa y cuál es la consecuencia. En relación a la causa y la consecuencia, usted da el aporte a la tesis. No digo que la tesis esté mal, con su contenido me gustó muchísimo, sino que simplemente tiene que haber esa relación causa-efecto. Y en medio de ello está donde el problema en la ley de presupuesto. ¿Quiénes ejecutan la ley de presupuesto o quiénes la elaboran? El Ministerio de Economía y Servil. ¿A quién está afectando? A la municipalidad provincial. Entonces, desde el punto de vista, es la primera pregunta que le hago. Bien. En segundo lugar, usted ha elaborado usted una matriz, ¿correcto? Sí, doctor. Señor Grabando. Sí, doctor, se ha elaborado una matriz. Ha elaborado usted una matriz, ¿correcto? Sí, doctor. En esa matriz, yo veo que usted ha dos variables, una variable independiente. Estamos hablando de la matriz operacional de variables, ¿cierto? Usted tiene una matriz, una variable independiente y una variable dependiente. En la variable independiente usted está hablando de las consecuencias jurídicas de la negociación colectiva y en la dependiente la negociación colectiva. Entonces, yo estoy de acuerdo con las definiciones conceptuales que está realizado, digamos, tanto en la variable independiente como en la variable dependiente. Pero siempre, digamos, en un trabajo, independientemente de las definiciones conceptuales, tiene que hablarse de las definiciones operacionales. ¿Qué va a utilizar? Y de acuerdo a eso, en la primera variable, usted habla muy bien del presupuesto público, ¿no es cierto? Sí. En segundo lugar, del presupuesto de la municipalidad. ¿Eso qué le da lugar? A una dimensión. ¿Cuál es la dimensión? Que en ambos casos tiene usted el uso de recursos públicos y el uso de recursos propios. Y en el segundo lugar está hablando del convenio laboral. ¿Y cuáles son sus indicadores? ¿Realmente están motivadas las autoridades, los congresistas para poder dar solución a este problema? Y usted me lo ha planteado, respeta los derechos laborales. Entonces, en la matriz, si bien es cierto, solamente se consideran las definiciones operacionales. En la variable, definición colectiva, usted también habla de definiciones conceptuales, correcto. Pero ¿cuáles son las definiciones operacionales que usted va a aplicar? En primer lugar, ¿cómo han funcionado la negociación colectiva en las municipalidades durante los 5 años? Y en segundo lugar, el arbitraje laboral. Y ello que va a dar lugar a las dos dimensiones en los últimos 5 años. ¿Y eso qué va a ser un indicador? ¿Hay resultado o no hay resultado? En segundo lugar, el lado arbitral del resultado. Entonces, yo veo que está bien si no simplemente le hago esta sugerencia para una precisión. ¿Qué opinión tiene usted, señor Graduando, sobre lo que le estoy manifestando? Efectivamente, doctor, hemos hecho la vista de dos variables, una independiente y una dependiente. Nosotros sí indicamos que las causas y consecuencias de negociar incrementos de negociación colectiva en el sector público. Entonces, por eso hicimos esas atingencias. Y efectivamente, es importante lo que hemos indicado al inicio de la exposición, que la negociación colectiva para nosotros y conforme al trabajo de investigación, indicamos que tiene una triple dimensión: derecho constitucional, mecanismo alternativo de solución, porque el Estado debe fomentar estos mecanismos, y la tercera es la que para mí me parece un aporte bastante importante para el ordenamiento jurídico, es establecer que en el sector público la negociación colectiva es un procedimiento administrativo laboral. Porque si decimos que es un procedimiento administrativo laboral, en todo su trámite se debe regir por el principio de informalidad. Y este principio, conforme a nuestra ley 27444, indica que en cualquier vacío, deficiencia o duda sobre la interpretación de las normas de este procedimiento administrativo, se estará a lo que favorece a los administrados, en este caso, al trabajador. Entonces, de esa manera se podría facilitar los informes y todas esas situaciones que se deben dar para que, bueno, no se afecte, se mantenga el equilibrio presupuestal. Y efectivamente también para finalizar mi opinión sobre la pregunta, hemos encontrado también en el trabajo de investigación diferencia entre previsión presupuestal, es decir, prever que vamos a tener presupuesto en el futuro, la provisión presupuestal, que haya una autorización para disponer del presupuesto, y el equilibrio presupuestal, que implica que las necesidades del servidor público, como incrementos remunerativos,
deben estar en equilibrio con las necesidades de la ciudadanía, de tal manera que los incrementos remunerativos no sean superiores a las necesidades del ciudadano. Entonces, esas situaciones consideramos las importantes para este caso, doctor. Bien, entonces, de acuerdo a su criterio, tendríamos que reformular la hipótesis, ¿no? Porque usted dice que la normativa presupuestal y servicio civil prohíben la negociación colectiva, pero de acuerdo a las últimas disposiciones que he dicho, ya no hay una prohibición, sino hay una limitación, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos entonces ya no hay prohibición, sino hay limitación, ¿no? Entonces, en el segundo caso es probable que la limitación sería, ya no, entonces es probable que sea limitación, y que esa limitación sea la falta de regulación de carácter específica para un reglamento. Entonces ya vemos cómo la hipótesis varía de que ya no se habla de una prohibición, sino se habla de una limitación. Luego vamos a ver entonces esa limitación que hay para los árbitros, que hay para, digamos, el dictamen previo del Ministerio de Economía, el dictamen previo de Servil, realmente si esta limitación es favorable a los trabajadores o no. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso o no? ¿Qué usted? Sí, doctor, estoy de acuerdo en que sí, efectivamente, debido a la nueva coyuntura jurídica que existe con este decreto de urgencia 014-2020, sí, debería un poco reformularse el tema de la hipótesis, de una prohibición a una limitación. ¿Por qué le diría eso? Si me permite un momento. Este decreto de urgencia 014-2020, su contenido en principio lo cuestionan porque no es propio de un decreto de urgencia. Lo primero, se cuestiona que el contenido del decreto de urgencia no podía contener materia laboral y menos derechos colectivos de trabajo, que estaban diseñados para un debate en el Congreso. También se habla de un informe económico-financiero que emite el MEF, quitando facultades que ya las tenía el Ministerio de Trabajo, quien emitía un informe económico-financiero. Asimismo, también en este mismo el decreto de urgencia se establece de que se van a declarar nulos los laudos y convenios colectivos que contravengan el informe económico. En ese caso, si se van a declarar nulos, se está creando una causal de nulidad que afectaría el derecho a la negociación colectiva. Por último, también se está indicando que si un árbitro incumple, se refiere a los árbitros del Servir que van a estar registrados, incumple, lo van a excluir de registro, dejando de lado la facultad de control difuso que estableció la misma Corte Suprema en estos casos. Entonces, efectivamente, actualmente podríamos hablar de una limitación, ya no una prohibición, una limitación excesiva, diría yo. Bien. Si yo estoy haciendo las preguntas es porque estoy aprovechando del marco teórico que usted ha desarrollado, ¿no? Entonces significa que nuestra matriz de consistencia tendría que variar, ¿no? Ya tiene usted la hipótesis que hemos dicho, en relación de eso ya el problema general ha variado, ¿no es cierto? El problema específico también. Y los objetivos de la tesis también, ya no vamos a una prohibición, sino una delimitación. Y por lo tanto, se da cuenta como la matriz de consistencia es muy importante, que le va a permitir ver cuál es el tipo de investigación, la descripción, el diseño de investigación, la hipótesis. Ahora, usted ha mencionado varias sentencias del Tribunal Constitucional. Yo considero que el Tribunal Constitucional, digamos, muchas veces emite sentencias que son favorables, pero también le da la razón al Estado, con la famosa nulidad virtual, ¿no? Donde dice, bueno, te doy la razón, pero no hay dinero con qué pagarte. Y esa nulidad virtual es una nulidad que, por ejemplo, ha causado mucho daño en el caso, por ejemplo, de los profesores, lo que es la deuda social. Salieron criterios de las salas superiores en el cual decían de que, bueno, pues tienes el derecho, pero no hay plata para pagarte. Y si no hay plata para pagarte, estás quitando la realización de obras, estás quitando que financiar. Entonces, esa nulidad virtual que la aplicó muy estrictamente a la Corte Superior de Arequipa y que luego todas las sentencias que fueron en casación fueron amparadas, digamos, por la Corte Suprema y dijo, señores, ¿por qué esta nulidad virtual? Entonces, se da cuenta que eso es lo que en la práctica dice. Por eso que el último decreto tiene dos, que quiero me responda,
¿Usted considera, digamos, que el Ministerio de Economía y Servil, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, el equilibrio, la unidad virtual, van a dar pase libre, digamos, a una negociación colectiva, van a dar pase, digamos, al acta final o a lo que acuerden, o simplemente van a limitar? Y, ojo, teniendo en cuenta que dice que se impondrán sanciones administrativas si no observan, ¿no?, las restricciones presupuestales, los árbitros, y todo el mundo va a ser sancionado administrativamente, de suerte que ya tiene usted una espada sobre el cuello diciéndole si tú no fallas de acuerdo a ello. Entonces, la pregunta era concreta en ese sentido, en decirle, usted ha hablado mucho de las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles de ellas se han cumplido, pues? ¿Entonces ha recurrido a la modalidad virtual? Si el nuevo Congreso, el Tribunal, ordenó hace varios años que emita la ley de negociación colectiva, no lo ha hecho. Lo emitió y fue observada por el gobierno. Regresó y en vez que haya una ley, hay un decreto de urgencia. Entonces significa que para unos casos las sentencias del tribunal son cosas que se deben ejecutarse y sin embargo en este caso ha habido cierta lentitud. ¿Cuál es su explicación respecto a eso? Bueno, doctor, respecto a estas sentencias del Tribunal Constitucional, en especial la que declara inconstitucional la ley de presupuesto del 2003 y se extiende al 2014 y 2015, yo considero que esta sentencia en particular es importante en su aplicación por lo siguiente. Ha sido utilizada por los árbitros para sustentar su control difuso. Un control difuso arbitral que se sustentaba solamente en aplicar lo que indicaba el Tribunal Constitucional. O sea, lo que indicó el Tribunal Constitucional facilitó laudos arbitrales. Ahora, esta misma situación se replicó en la Corte Suprema. A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional estaba suspendida en su aplicación, la Corte Suprema alegaba dicha sentencia indicando que no estaba prohibida la negociación de incrementos remunerativos. Ahora, esta situación de que sí puedes negociar incrementos remunerativos, bueno, se trasluce ya en el caso de la nueva ley, habla del Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde ese punto de vista, si nosotros ya lo vemos políticamente, este decreto de urgencia 014-2020, podemos establecer perfectamente que la PCM, institución de la cual depende el Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas, para lograr su incremento remunerativo. No se van a quedar de esa manera simples. Y para eso, lo que hacen los sindicatos y los empleadores es sustentarse en esta sentencia del Tribunal Constitucional que les dan sustento jurídico a lo que en la práctica van a realizar. Entonces, eso es lo que yo considero sobre esta sentencia. O sea, si bien parece que es doctrina, pero es doctrina que es utilizada por los órganos de, bueno, de las... lugar, se van a aplicar las modificaciones que se ha hecho el decreto para regular las contrataciones del Estado a raíz de los problemas que hubo con los anteriores árbitros. Y esas modificaciones las están aplicando en los árbitros laborales. Entonces significa que van a ser unos árbitros parametrados donde la autonomía que ellos, las resoluciones, no van a tener un carácter de firmeza, sino que van a ser revisadas por el Poder Judicial. Y eso es muy importante porque se está atentando contra la jurisdicción voluntaria y contra el carácter de los medios alternativos de justicia. ¿Cuál es su opinión sobre ello, señor Gradano? En relación a eso, doctor, efectivamente, la nueva disposición establece un tribunal arbitral, dejando de lado al árbitro unipersonal. Respecto de eso, lo que se está pretendiendo realizar para lograr las negociaciones colectivas
es buscar laudos de derecho, como hace tiempo, hace un momento indiqué. ¿Por qué? Porque lo que habla en este caso es de árbitros que se van a pronunciar respecto de conflictos laborales económicos. Esos árbitros van a estar inscritos, pero en ninguna parte hace referencia a que no podamos someternos a un arbitraje o a un tribunal arbitral privado que podría realizar un control difuso de constitucionalidad de estas normas. No hay esa prohibición y conforme al artículo 24, inciso A de la Constitución indica, bueno, 224, inciso A, indica que lo que no está prohibido expresamente está permitido. Entonces, lo que se está buscando de esta ley, que es inconstitucional, porque lo que los trabajadores están esperando es de que se la derogue. En marzo ya pidieron la derogación, estamos recién a un mes sin pandemia y están luchando por la derogación y adicionalmente a eso hay demandas. Han suspendido, en algunos casos, la presentación la han mandado al MEF. El MEF está enviando los informes indicando que no se puede negociar, que previamente, inclusive hay un requisito más, dice que previamente para que se informe el informe, se emita el informe económico, debe registrarse todos los incrementos y todos los trabajadores que se tienen. Si no está inscrito todo eso por parte de la entidad, no se puede emitir el informe y está dilatándose esta situación. Entonces, actualmente ya se está buscando mecanismos, arbitrajes o formas de inaplicar demandas para pedir la inaplicación por control difuso por parte del juez. Esas situaciones, doctor, se está intentando en este caso. Pero desgraciadamente hay una ley, pues, y los jueces van a acatar la ley, ¿no? Entonces, finalmente, están afectando tanto a los recursos públicos como a los recursos propios de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, el problema que se da es el siguiente. En la universidad muchas veces hay recursos propios, pero que no pueden utilizarse a favor de la remuneración de los trabajadores, porque desgraciadamente hay esa ley en la cual dice de que tiene que haber autorización del MEF. Y uno conoce, digamos, qué tipos hay. Al menos yo le digo personalmente que hemos luchado por mantener la línea UNSA, mantener CAFAE para los administrativos, que han sido duras batallas y que sí se han dado a través de leyes especiales del Congreso que han permitido como disposiciones especiales se integren en la ley de presupuesto. Y eso que con esa experiencia le digo que generalmente el MEC no provisiona recursos si es que no están incluidos en la ley de presupuesto. Entonces, para ello, tiene usted una alternativa, ¿no? ¿Cuál es? Las ampliaciones de presupuesto, las modificaciones presupuestales. Entonces, lo que significa el planteamiento que ha hecho alguno de los reclamos de los trabajadores. En ese caso, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Usted va a seguir continuando, revisando, incrementando, digamos, este trabajo? ¿O cree usted que acá ya terminó su trabajo? No, doctor, en este caso, en lo particular, doctor, sí continúa siendo, bueno, mi estudio está especializado, mi abogacía, esta es mi rama, veo sindicatos, inclusive lo que estábamos pensando la otra vez, le comento, un sindicato dice, y ahora lo van a pasar al MEF, entonces, y también les digo eso del árbitro, del laudo de derecho, y me dice, y sí, doctor, pero también el convenio arbitral, pues, también va a tener un problema, entonces, uno idea y dice, ya que, doctor, porque ese acto de administración es una declaración administrativa respecto a la cual no es necesario agotar la vía administrativa y nos vamos a un juicio. Y en el juicio la ley del contencioso establece la posibilidad de pedir al juez un control difuso de constitucionalidad de normas. Y si hay un informe de una comisión de constitución del Congreso y adjuntamos ese informe a esa demanda, el juez podría aplicar el control difuso. Entonces,
son alternativas que tratamos de darle, implican estudio, doctor, como usted puede ver, digamos, en ese caso ya la negociación colectiva, pero desde un punto de vista judicial, pero ya aplicando instituciones jurídicas, el contencioso administrativo, actuación material, actos de administración. Y sí, la verdad sí se debe continuar. Bueno, en lo particular sí tengo que continuar con este trabajo de investigación, doctor. Es diario, se vuelve a revitalizar. Por ejemplo, como le digo, puede ser de que aquí a un mes el decreto de urgencia se derogue, va a salir otra ley. Y hay que estar al día, ya no tanto para discutir sobre la ley en concreto, sino para ya saber desde un punto de vista abstracto, más abstracto, ver si esa ley contiene los principios de una negociación colectiva. Por ejemplo, en el trabajo de investigación también hablamos del principio de libertad de negociación y libertad de elegir niveles de negociación. Por ejemplo, cuando vemos el decreto de urgencia 014, él mismo te establece los niveles de negociación. Cuando el Tribunal Constitucional en el Perú dijo que las organizaciones sindicales tienen libertad para elegir su nivel de negociación. Entonces allí a todas luces se puede hacer todo un trabajo sobre los niveles de negociación que sí pueden ser establecidos por la ley o de investigando, porque las últimas tendencias a nivel mundial, que a raíz del coronavirus no solamente debe cuidarse la situación de la salud, la economía, sino el ser humano. Por eso que actualmente recomiendan que en todo momento, en toda tesis, se tiene que tener en cuenta la sino limitaciones, teniéndose en cuenta que tenemos un mecanismo de solución de conflictos y que podemos aplicar a través de ellos el principio del informalismo o de la informalidad señalado en el LPAC vigente, teniéndose en cuenta que el Tribunal Constitucional ha expedido una serie de sentencias dando el derecho a muchas instituciones, en particular a los docentes, pero que lamentablemente por el equilibrio presupuestal pues no se cumplen a cabalidad y se cumplirán pues acá a 100 años y paliativamente les van dando unas cantidades mínimas. En consecuencia, mi pregunta iría: ¿cómo es que si es lo que está sucediendo, que está el mismo Estado que debe proteger al ciudadano, el mismo Estado que obliga, señala en la Constitución, que tenemos la obligación de cumplir las normas, en particular la Constitución, y si ellos mismos dan normas, y si tenemos los organismos jurisdiccionales que indican que sí se debe aplicar las normas pagando, incrementando, ¿cómo es el Estado que incumple, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo el Poder Judicial, si ellos se incrementan sus remuneraciones, dando diferentes denominaciones para burlar de alguna manera la norma, pero si la norma dice que no se puede incrementar bajo ningún concepto ni bajo ninguna denominación, ¿cómo es que ellos sí lo pueden hacer? ¿Cómo es que en estos momentos un magistrado supremo está sobre los 42.000 o creo un poco más, y así sucesivamente, y no se cumple con la ley de homologación que tenemos los docentes universitarios desde la 23733 hasta la vigente, la 30220? ¿Qué solución o qué alternativa propone usted para dar solución a todos estos conflictos? Bueno, doctor, respecto de eso, efectivamente, el trabajo de tesis que yo he presentado tiene un contenido doctrinal, pero como dijo el doctor filosófico, en el entendido que lo que tratamos de ver es al ser humano y a su dignidad. Y la dignidad es considerar a la persona como una realidad en sí misma. Entonces, partimos del hecho, por ejemplo, de un trabajador obrero público de la municipalidad que está barriendo las calles. A veces su remuneración es como CAS le dan 500 soles, porque para un CAS no hay remuneración mínima vital, así que le dan 500 soles de remuneración. Y todavía cuando pretenden negociar colectivamente, porque los CAS también en algunos casos han logrado sus sindicatos, a pesar que no tienen estabilidad laboral, les dicen no hay plata para ti.
pero sí, por las carreras especiales que en el Perú se han creado, la carrera judicial especial que tiene como le digo, su propia escala de remunerativa, se han creado gastos operativos que dicen no son remuneraciones, pero tampoco hay forma de establecer en qué se utilizan estos gastos operativos. Hasta donde yo sé, creo que se compra unos 5 libros y lo demás ingresa a libre disponibilidad, con lo cual no tendría este gasto operativo el carácter de gasto operativo, sino de remuneración. Pero son situaciones que en cada carrera especial se viene dando. Ahora, respecto de qué pasa con el presupuesto, ahora nos hemos dado cuenta que el Estado tenía plata para pagar, teniendo plata para pagar la deuda social de los diversos grupos de trabajadores, como es el caso de los profesores universitarios que están pidiendo el pago de su homologación. No lo hizo, pero ahora que hubo el problema, la plata salió, inclusive nos hemos enterado de algunos actos donde han hecho procesos de contratación con el Estado, donde se paga sumas dinerarias altas y sin tener mérito alguno. Respecto de eso, yo consideraría que a nivel nacional, las organizaciones sindicales de docentes universitarios realicen una coalición sindical. Justo el término coalición sindical implica que no pierden su personalidad, pero actúan como un solo grupo. Y como coalición sindical de profesores universitarios, pedirle al MEF que les informe qué partidas o presupuestales tiene para abonar y cumplir con esta deuda social para los docentes universitarios que se encargan de la educación superior en el país. Y aparte de eso del informe, pedir que pida créditos presupuestales. Inclusive yo sería un poco con una coalición a nivel nacional, porque esto es un problema de los docentes universitarios a nivel nacional. Yo creo que si es que se unifican, se podría pedir al Banco Interamericano, al Fondo Internacional, empréstitos públicos. Es una institución también del derecho público, el empréstito público como un acto de la administración pública. Y hay una ley para que el Estado pida dinero y con ese dinero solventar deudas sociales, en este caso de trabajadores que tienen su derecho reconocido por la Organización de Estados Americanos. Entonces yo creo que esas gestiones, porque hacer juicios como usted, como bien lo dijo el doctor Málaga, hacer juicios te reconozco el derecho, pero no hay plata para pagarte y la gente está esperando, pero seguimos esperando. Pero ¿qué podríamos hacer? Yo le digo eso, una coalición de sindicatos, organizaciones sindicales, o sea, hay una federación de docentes universitarios, pedir eso al MEF, pedir, inclusive hay la Federación Internacional Sindical, donde un sindicato nacional se puede afiliar a una organización internacional sindical, y esa organización los instruye y les dice qué es lo que hay que hacer desde afuera para que el Estado peruano cumpla con su deuda. Que eso, bueno, mire, estamos desde que se reconoció la homologación, creo que hace más de 6 o 7 años. Ahora, si empezamos esa gestión, tendríamos 1 año o 2, pero hasta ahora el gobierno no dice nada sobre eso. Entonces, esa sería mi alternativa jurídico-administrativa, doctor. Una coalición o una federación de docentes universitarios y que ataque al Estado directamente, lo enfrente al Ministerio de Economía y Finanzas a través de un informe de cómo va a solventar la deuda, porque ha demostrado que tiene dinero, y a usar, como son docentes universitarios, existe también economistas, contadores, ellos que hagan un estudio presupuestal de dónde podemos sacar el dinero, y atacar por afuera también para que le obliguen al Estado peruano a cumplir con esta deuda social. Y yo apuesto que con esa situación los otros organismos, como son los profesores, que también tienen deuda social, los profesionales de la salud, que también tienen deudas sociales, yo creo que el ámbito internacional les va a interesar bastante como una presión para el Estado peruano a través de empréstitos públicos, que es una figura que también se usa y se estudia en el derecho administrativo y también se puede usar en este caso el derecho laboral. Eso sería, doctor, mi apreciación. Muy bien, correcto. Muchas gracias por su respuesta. Con relación al CAS,
que ahora con respecto a la pandemia se viene utilizando esta modalidad contractual un poco muy abusiva, pero se viene llevando a cabo. Señaló el presidente Vizcarra que aquellas personas contratadas por el CAS, nuevas o las que estuvieran, y que pasen más de un año en el contrato, ellos podrían conseguir una estabilidad laboral. En el respecto a las personas que están trabajando en el Ministerio de Salud o respecto a la salud de las personas que puedan coger algún problema con esto de la pandemia. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Respecto de eso, doctor, se dio la ley de nombramiento automático de los profesionales de la salud, lo que implicó también otorgar en cierta manera estabilidad laboral. También en esa ley de nombramiento automático hace referencia a los ascensos automáticos y también a los trabajadores CAS para que logren su estabilidad laboral. Inclusive en el Seguro Social había trabajadores CAS que no alcanzaron el tiempo en la vigencia de otra ley que les decía estabilidad laboral, habilita un plazo máximo para la estabilidad laboral. Respecto de eso, la realidad, señores jurados, a veces uno lo piensa de manera genérica, dice la meritocracia, pero a veces cuando uno está y ve la realidad, verifica, por ejemplo, que hay médicos que hasta la fecha trabajan lejos en provincias muy alejadas, sacrifican su vida y atienden. Personas buenas, no pensar que todos somos malos, la buena fe se presume en el derecho, y ganan a veces 2.000, 3.000 soles trabajando lejos y exponiendo su vida. Y ese sueldo lo ganan por más de 10 años con familia e hijos. Entonces, son personas, a los médicos que trabajan 10 años, me pregunto si ellos no tienen derecho a un nombramiento automático, son 10 años de labor. Personas que trabajan por CAS, 10 años, la labor ya es permanente, por lo tanto tendrían derecho a su nombramiento automático. En ninguna parte dice del nombramiento automático que van a ganar sueldos excesivos, pero siquiera van a ganar un sueldo decoroso a la profesión que uno ostenta. Pero yo considero que hasta ahora, bueno, eso también fue algo sorprendente. La ley la demanda de inconstitucionalidad de la negociación colectiva recién se ha admitido en septiembre. Salió la ley de nombramiento automático, ascenso automático y estabilidad del CAS en el sector de salud. A la semana, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda. Escandalosamente se vio la violación del principio de imparcialidad. O sea, para unas situaciones el tribunal se toma su tiempo y para otras lo acelera, sin tomar en cuenta que existe personas, trabajadores de salud, que están más de 10 años prestando servicios. Es ellos los que tienen derecho a su nombramiento, no el que está prestando 1 año de servicios, 2 años. Tal vez esa parte podría modificarse, mejorarse, para garantizar la meritocracia. Pero hay personas que tienen 5, 7, 8, 10 años, hasta se han casado y tienen hijos y no les permiten la estabilidad laboral. Tengo casos, señores miembros del jurado, donde hay personas que están pidiendo su nombramiento ya 15 años. 15 años y no logran su nombramiento. ¿Por qué? Porque no han pedido, el MEF no crea la plaza, y como no hay plaza no te puedo nombrar. Es otra situación de la ley de nombramiento automático. Dice que para que te nombren tienes que tener una plaza, y varias de las personas que están 10 años no tienen plaza. Ahora, la modificación del CAP y el PAP de la institución, eso lo hace el MEF, no lo hace el sector salud. El Ministerio de Salud tiene que pedirlo al MEF, el MEF tiene que crear la plaza. Entonces, la situación es bastante difícil en el Perú. Ahora, yo, para finalizar en la respuesta a esa pregunta, existen casos donde un trabajador está 15 años laborando. Hay voces en Lima, no comparto a veces lo que indican en Lima los procedimientos jurídicos, o, por ejemplo, han dicho, es inconstitucional la ley de ascenso automático. Ya, pero no se ponen a pensar en un caso. Ya Karl Popper, en la teoría del falsacionismo, un filósofo importante, indica, se da una teoría entera. Si esta teoría, que a un médico que está más de 10
años, con familia e hijos, no se le permita su nombramiento. Desde ese punto de vista, esa norma no es inconstitucional. Tal vez hay que mejorarla, pero no declararla inconstitucional, evitando que varios servidores del Estado que prestan servicio años y años para el Estado no logren una situación de nombramiento. El nombramiento es para su estabilidad laboral, sujeta también a los límites y al estatuto. Por eso dicen que el derecho público, bueno, el empleo público es estatutario, porque es estático, no es contractual, es estático. Entonces, en ese sentido, mi opinión es que en situaciones particulares se debe dar justicia, teniendo en cuenta la dignidad del trabajador. Pasaremos ahora los 3 miembros del jurado a otra plataforma para poder deliberar respecto a su tesis, la forma de la presentación, la respuesta a las preguntas que el jurado le ha formulado, y le haremos conocer en unos 5 minutos el resultado de la evaluación. Entonces, Joaquín, nos retiramos a otra sala que ya está también preparada para poder dialogar. Nos espera, señor graduando, un momentito, 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.
favor, encienda su cámara. Gracias. Correcto. Ya estamos todos con las cámaras encendidas. Perfecto. Buenas noches, señor graduando, y buenas noches a todos los asistentes a este evento público, a esta sustentación virtual, ¿no? Que es un acto público. Corresponde ahora dar el resultado de la evaluación que hemos hecho los miembros del jurado. Se va a dar a conocer en este momento los resultados de la deliberación de la terna del jurado, siendo las 18:42 minutos del día lunes 12 de octubre del año 2020. El jurado evaluador conformado por el magíster José Alejandro Herrera Bedoya, el magíster José Felipe Málaga Cruz, deliberación correspondiente, el jurado evaluador ha visto por conveniente aprobarlo por unanimidad y con felicitación pública. La sustentación y defensa de la tesis, en fe de lo actuado, el jurado evaluador ha llenado la respectiva acta que le será proporcionada oportunamente. Señor José María Pacori Cari, reciba usted la felicitación del jurado evaluador y en lo propio lo instamos a desarrollar su labor profesional y académica con el mayor esfuerzo y rigurosidad, para con ello dejar muy en alto el prestigio de nuestra universidad, en particular de nuestra Facultad de Derecho, la UNA, y también para satisfacción propia y de sus seres queridos. Mis felicitaciones a usted, a su familia y a todos los docentes que de una u otra forma, desde el pregrado lo han forjado y ahora en el posgrado de igual manera. Nuevamente, mis felicitaciones. Siempre sacando en alto